Tengan todos una cordial bienvenida. Vamos a empezar la clase de hoy, repasando lo que vendría siendo el tema de vectores, ¿no? Pero para eso antes vamos a nombrar nuestros vectores, ¿no? Si tenemos en este caso un vector A, vamos a decir, un vector así. Vamos a tener un vector A, ¿no? Y este vector A va a tener sus componentes, ¿no? Su primer componente va a ser A sub 1 y su segundo componente va a ser A sub 2. Y nos vamos a definir otro vector, en este caso un vector B, con sus componentes B sub 1 y B sub 2. Ya para eso, ya que tenemos nuestros vectores, y como bien sabrán, esta es la forma antes de presentar un vector, ¿no? Ahora, esto para nosotros va a ser o bueno, va a ser el módulo, ¿no? El tamaño de un vector. Y cuando nosotros queramos calcular el módulo, tamaño de un vector, siempre va a ser la raíz cuadrada de sus componentes, estos componentes de acá, pero esta vez van a estar elevados al cuadrado, ¿no? En sí va a ser una suma, ¿no? Una suma de sus componentes elevados al cuadrado, ¿no? Esa sería la fórmula para calcular el módulo, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo para eso. Por decir, si nosotros tenemos un vector U, en este caso, ¿cómo se llama? Un vector U con sus componentes 3, menos 2. Y nos piden hallar lo que vendría siendo el módulo de ese vector, ¿no? Entonces nosotros no sabemos, ¿no? ¿Cuál es el módulo de este vector? Pero acá ya tenemos la fórmula, ¿no? Entonces vamos a anotar tal y como está. Para nuestro vector U, habíamos dicho, para calcular su módulo, tenemos que sacar lo que vendría siendo la raíz, ¿no? En acá sus componentes eran A sub 1 y A sub 2. En acá ya está de forma, en forma de números, ¿ya no? Acá está en forma algebraica. Entonces vamos a anotar, ¿no? Acá era sub 1, acá esto es como si fuera sub 1, ¿no? Y esto es como si fuera sub 2. Entonces vamos a anotar tal y como hemos hecho en esta fórmula de acá, ¿no? Copiamos entonces el 3 y va a estar elevado al cuadrado, más. Acá nos dice menos 2, anotamos entonces menos 2, ¿no? Así, igual está elevado al cuadrado. Listo, ya lo tenemos hasta ahí. Anotamos acá el módulo de nuestro vector U. Listo, entonces acá realizamos las operaciones. 3 al cuadrado sería 9, ¿no? Más. Tenemos menos 2 al cuadrado. Y cuando tenemos un número negativo y está elevado a un número par, sabemos que siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces en este caso no tendremos ningún problema con el ciclo. Sería directamente 2 elevado al cuadrado, lo cual nos va a dar un 4. Entonces acá decimos que el módulo de nuestro vector U va a ser igual a la raíz de esta suma, ¿no?
Esta suma nos da 13. Listo, entonces sería la respuesta, ¿no? Para este ejercicio. Pero si ustedes lo quieren llevar en decimales, sacamos la raíz de 13, ¿no? Lo cual vendría siendo 3,6. Ya, entonces vale de esta forma y de esta forma también, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero acá sabemos que faltan más decimales, entonces estaría mejor de esta forma, ¿no? Para que se conserven todos sus decimales. Por otro lado también, vamos a ver lo que vendría siendo el producto escalar. Producto escalar, ¿no? Decimos, si tenemos un producto escalar entre dos vectores, en este caso un vector A y un vector B, ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual, y habíamos dicho, ¿no? Para A, no, así vamos definiendo, ¿no? A sub 1, A sub 2, y para B, B sub 1 y B sub 2. Entonces vamos a desemplazar, ¿no? Acá nos dice el vector A, anotamos entonces lo que equivale el vector A, ponemos el producto escalar o producto punto también nos llaman, ¿no? Y acá para nuestro vector B va a ser B sub 1 y B sub 2, ¿no? Listo, ya lo tenemos emplazado. Entonces vamos a hacer el producto, ¿no? Y cuando se hace este producto, siempre envío de componente a componente, ¿no? Es esto de acá va a venir con esto de acá. Y esto de acá con este de acá, ¿no? Primer componente con primer componente. Y la segunda componente con la segunda componente, ¿no? Juntamos entonces acá, ¿no? Vamos a tener A sub 1 por B sub 1, ¿no? Y acá va a ser una suma, ¿no? Es lo que nos dice el producto escalar. Ya, una suma. Listo, acá vamos a tener A sub 2 multiplicado por B sub 2. Listo. Y por ende, entonces, esto nos va a dar un solo número, lo cual sería un escalar. Un escalar K lo vamos a llamar. ¿Ya? Ese sería el resultado entonces. Y esto es representado ya de forma algebraica. Para un ejercicio entonces de esa misma especie, vamos a tener un vector U, esta vez definido entre 3, -1 y 2. Y un vector V, en este caso vamos a tener 2,0, -1. Listo. Y nos pide hallar lo que tenemos que hallar en este caso va a ser vector U, producto escalar, el vector V. Listo, entonces ya tenemos acá, como hemos hecho en arriba, habíamos reemplazado, ¿no? Entonces acá va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo. Vamos a reemplazar. Para nuestro vector U, lo que vendría siendo 3, -1, 2. Y acá ponemos el producto punto. Y para nuestro vector V nos dice 2,0 y -1. ¿Y esto qué va a ser igual? Acá está, ¿no? En acá ya tenemos
un vector en 3 direcciones. Esto va a ser con esto. Esto de acá va a venir con esto de acá. Por último, vamos a tener este último componente con este último de acá, ¿no? Lo hacemos entonces, tal y como nos dice. Acá era un producto, ¿no? Entonces, igual manera va a ser acá un producto. Vamos a tener entonces la siguiente forma. Vamos a multiplicar directo, ¿ya? 3 por 2 va a ser 6, ¿no? Anotamos entonces 6. Y luego venía el signo positivo, es decir, un más. Acá tenemos -1 multiplicado por 0. Va a ser 0, ¿no? Ya lo vamos a anotar ahí tal como está. Listo. Acá vamos a tener por último 2 por -1. Más por menos va a ser menos, ¿no? Y 2 por 1 vendría siendo 2. Listo, ya lo tenemos ahí, ¿no? Entonces acá realizamos esta operación. 0 no va a afectar en nada, ¿no? Vamos a tener 6 menos 2, lo cual va a ser 4 positivo. Listo. Como acá nos ha dado un escalar K, de igual forma acá nos ha dado un escalar 4, ¿no? Listo, eso vendría siendo con respecto al producto escalar. Ahora lo que vamos a ver es el vector unitario, ¿no? Lo cual nos va a ser útil más adelante cuando estemos abarcando el tema de rectas y planos, ¿no? Entonces acá vamos a poner, determine un vector unitario. Un vector unitario. Entonces acá vamos a tener un vector U, en este caso definido por sus componentes 3 y -5, de esta forma. Listo, entonces acá tenemos que determinar el vector unitario. Para determinar el vector unitario hay una fórmula, ¿no? La fórmula del vector unitario va a ser, si tenemos un vector A sobre el módulo de ese mismo vector. Esta es la fórmula para hallar el vector unitario. Entonces, para este vector es lo mismo, ¿no? Si queremos hallar su vector unitario, vamos a aplicar esta fórmula. El vector como tal ya lo tenemos acá, ¿no? Para hallar esto, no tenemos que hacer nada, ya lo tenemos. Lo que sí nos faltaría encontrar es el módulo de este vector. Entonces vamos a hallar el módulo del vector U en este caso. Sabemos que el módulo del vector se calcula haciendo una raíz, ¿no? Y sus componentes, vamos a elevarlos al cuadrado, y esto va a ser una suma, ¿no? Acá tenemos -5 elevado al cuadrado. Listo, acá entonces vamos a tener 3 al cuadrado, que va a ser 9, ¿no? Y acá, como habíamos dicho, cuando es un número negativo, y está, y va a estar elevado al cuadrado,
siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces, en este caso, 5 al cuadrado, 25, ¿no? Listo. Entonces, 25 más 9 vamos a tener 34, ¿no? Entonces, ahí tenemos el módulo de nuestro vector, que es la raíz de 34, ¿no? Ya, entonces acá tenemos lo que vendría siendo el módulo de nuestro vector, ¿no? Una vez que ya tenemos esto y esto de acá, ya podemos encontrar nuestro vector unitario, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de acá, entonces vamos a copiar directamente, hacer así, ¿no? El vector U sobre su módulo. Ahí está. Y acá va de componente a componente, ¿no? Y es su módulo, de igual forma va a ir para cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener 3 sobre la raíz de 34. Acá viene la coma, y acá tenemos menos 5 y la raíz de 34. Listo, ya hemos hallado lo que vendría siendo un vector unitario, ¿no? Ahora, si es que tenemos dudas, si es que hemos hallado o no un vector unitario, hay una forma de comprobar, ¿no? Si esto está correcto o no. Y para eso también hay una fórmula, ¿no? Y la fórmula es simple, ¿no? Tenemos ya la fórmula de nuestro vector unitario, que es el vector sobre su módulo. Y para comprobar si esto está correcto, vamos a sacar el módulo de esta fórmula, ¿no? Entonces sería el módulo del vector unitario, ¿no? Sí lo vemos. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar eso para ver si nuestro ejercicio está bien resuelto. Entonces vamos a... sí, sí, ya que tenemos acá todo esto, todo lo que tenemos, todo esto de adentro, está acá, ¿no? Y para sacar el módulo, sabemos que vendría siendo la raíz de sus componentes, estos de acá, elevados al cuadrado. Entonces anotamos, ¿no? Vamos a tener 3 sobre la raíz de 34 y esto va a estar elevado al cuadrado. Más, acá tenemos menos 5, la raíz de 34 y de igual forma elevado al cuadrado, ¿no? Ahí tenemos la raíz. Lo único que nos faltaría hacer operar, ¿no? Resolvemos entonces esto. Acá vamos a tener 9, ¿no? Y acá abajo, como es 6 cuadrado y va a estar elevado al cuadrado, directamente nos quedaría 34, ¿no? Más. Acá lo mismo, ¿no? Signo negativo, exponente par, directamente positivo, ¿no? 5 al cuadrado, lo que vendría siendo 25. Y acá tenemos la raíz cuadrada elevado al cuadrado, se va, ¿no? Nos queda 34. Listo, entonces acá tenemos una suma de fracciones homogéneas. Entonces podemos agruparlo, ¿no? Sumarlo. Directamente lo hacemos la suma, ¿no? 29 más 25 más 9, lo que vendría siendo 34. Listo, entonces acá vamos a tener
34 entre 34, lo cual va a ser 1. Y la raíz de 1 sabemos que es 1, ¿no? Y listo. Acá se comprueba que es un vector unitario, la unidad, el 1, ¿no? Entonces, el vector unitario que hemos hallado acá, sí está correcto, ¿no? Está correcto, no está incorrecto, ¿no? Bueno, entonces continuando, vamos a tener un ejercicio en el cual se nos va a dar una serie de vectores, va a ser un vector U con sus componentes. También vamos a tener un vector V con sus componentes 3,7, 2. Y por último un vector doble. En este caso va a tener sus componentes 1,1,0. Listo. Y lo que nos pide hallar en este caso va a ser menos 2 veces el vector U más 3 veces el vector V menos el vector W. Esto es lo que vendría siendo una suma y resta de vectores, ¿no? Añadiéndolo a eso, que se está multiplicando un escalar por un vector, ¿no? Y para recordar eso, así tenemos una escalar K y tenemos un vector de este tipo. Vamos a hacer así. Listo, y tenemos un vector multiplicado por una escalar K. ¿Qué es lo que va a hacer el escalar? Va a entrar adentro del vector, ¿no? Y eso nos va a dar un nuevo vector, ¿no? Vamos a tener K y aquí vamos a tener K, ¿no? K por 1, el mismo K, ¿no? Y acá también vamos a tener K. Acá se va a aplicar lo mismo, ¿no? El 2 va a ingresar en el vector U en este caso, ¿no? Y entonces vamos a proceder a resolver el ejercicio. Vamos a tener entonces menos 2. Y acá en vez de poner nuevamente el vector U, que sabemos que es esto, directamente vamos a poner a lo que equivale, ¿no? Que vendría siendo 2,5, menos 1. Acá nos dice luego más 3 veces el vector V. Y acá el vector V es 3,7,2, ¿no? Por último nos da una resta. Menos el vector W. El vector W está acá, ¿no? Entonces es 1,1,0. Hemos reemplazado todo. Lo único que tendríamos que hacer ahora es resolver, ¿no? Vamos a operar este ejercicio, ¿no? Y entonces acá tenemos menos 2. Este menos 2 va a entrar adentro, ¿no? Va a multiplicar a cada componente, ¿no? De nuestro vector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Menos por más es menos, ¿no? 2 por 2 va a ser 4. Menos por más vamos a tener menos. Y 2 por 5 es 10, ¿no? Por último acá vamos a tener menos por menos, va a ser
más, ¿no? Y 2 por 1 tenemos 2. Listo. Seguidamente acá vamos a más. Y acá va a entrar el 3, ¿no? De igual manera, para cada componente de nuestro vector. ¿Qué es lo que vamos a tener acá entonces? 3 por 3 vamos a tener 9, ¿no? Acá 3 por 7 vamos a tener 21. 3 por 2 vamos a tener 6. Listo. Acá no va a entrar nadie, ¿no? Se queda tal y como está. Listo. Ahora es una suma, es esto, ¿no? Entre estos tres vectores. Para ello lo que vamos a hacer, de igual manera va a ser de componente a componente, ¿no? Esto con esto y este último con esto. Puro primeros componentes con los primeros componentes, segundos con segundos y terceros con terceros, ¿no? Anotamos entonces acá. Vamos a tener menos 4. Acá nos dice más, ¿no? Anotamos eso más, entonces más 9, ¿no? Anotamos el 9 entonces. Y acá tenemos signo negativo. Anotamos ese negativo entonces. Y este 1 de acá, ¿no? Coma. Ahora vienen los segundos componentes, ¿no? Los segundos componentes que son menos 10, 21 y este 1 de acá, ¿no? Notamos entonces primeramente al menos 10. Menos 10. Luego le sigue el más 21. Anotamos entonces más 21. Y por último menos 1. Listo. Ya está. Los segundos componentes. Lo que nos falta es sus terceros componentes. Para esto vamos a tener 2 de acá, este 2 de acá, más 6, ¿no? Más 6. Menos 0, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí. No lo vamos a botar el 0. Directamente vamos a tener así, tal cual, ¿no? Listo. Ya una vez que tenemos esto, lo que nos quedaría es operar, ¿no? Menos 4 menos 1 va a ser menos 5, ¿no? Más 9 menos 5. Signo del mayor es positivo, ¿no? Entonces nos va a quedar 4, ¿no? 4. Acá, menos 10 menos 1, menos 11. Menos 11 más 21, signo del mayor, igual, positivo, ¿no? Vamos a tener entonces 10, ¿no? Listo, entonces por último, realizamos esta operación de acá, que va a ser 6 más 2, 8, ¿no? Listo, ya está ahí, 8. Entonces, ¿qué es lo que se ha formado? Se ha formado este nuevo vector, ¿no? Todo esto de acá, lo que nos ha pedido ya, nos ha dado este vector de acá, ya, en esta suma y resto de vectores, ¿no? Ese sería su resultado entonces para nuestro ejercicio. Ya entonces para este ejercicio tenemos dos vectores, ¿no? Un vector A y un vector B. Lo que tenemos que hallar es un vector X, ¿no? Que satisfaga esta ecuación. Acá está nuestro vector X, ¿no? Tenemos que hallar ese vector X. Para eso entonces vamos a resolver primeramente. Para este vector no sabemos qué componentes tiene, ¿no? Y como tenemos que hallar eso, vamos a poner así como incógnitas, ¿no? Tres incógnitas, X, Y Z. Para esta parte de acá, nos dice 2 por el vector A. Ya lo habíamos hecho anteriormente.
Acá entonces vamos a reemplazar, ¿no? Acá tenemos entonces 2,3 y menos 3, ¿no? Más nos dice el vector B. El vector B en este caso vendría siendo 1, menos 1 y 2. Listo, ¿no? Ya lo tenemos y acá nos falta igual a 0, ¿no? Ahora, como bien acá le hemos dado 3 valores, para el final vamos a necesitar igual, ¿no? De igual forma esos 3 valores, entonces vamos a entrar de esta forma, ¿ya? Para ello entonces vamos a hacer lo que vendría siendo en este caso el producto escalar, ¿no? Perdón, el producto de un escalar a un vector, ¿no? Estos escalares van a entrar al vector, ¿no? Y lo van a hacer componente a componente. Aplicamos entonces eso acá. Acá vamos a tener 3x, 3 por y, vamos a tener 3y y por último 3 por z, ese es 3z, ¿no? Listo. Acá signo negativo se queda ahí, ¿no? Simplemente va a entrar el escalar 2. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener 2 por 2, lo cual va a ser 4, ¿no? 2 por 3 va a ser 6. Y acá sabemos que es positivo porque no estamos en cuenta, no estamos tomando en cuenta el signo, ¿no? Va a ser más por menos, menos. Y 2 por 3 va a ser 6. Listo, acá no realicemos nada todavía, ¿no? Entonces acá 1, menos 1, 2. Esto igual a 0, 0, 0, ¿no? Entonces, este lo tenemos hasta ahí. Una vez que hemos realizado eso, lo que nos quedaría hacer es trabajar nuevamente, ¿no? Componente a componente. Primeros componentes, estos de acá, luego segundos componentes y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? 3x, acá nos dice signo negativo, ¿no? Acá tenemos signo positivo del 4 y va a ser menos por más, menos, ¿no? Notamos entonces menos 4. Tenemos signo positivo y este señal es positivo, entonces va a ser positivo 1. La comita para los segundos componentes, que son estos de acá. Vamos a tener entonces 3y. ¿Dónde está el 3y? Listo. Y acá negativo, menos por más va a ser menos, ¿no? Menos 6. Y por último acá vamos a tener más por menos, lo que vuelve siendo menos 1, ¿no? Listo. Por último, vamos a tener los últimos componentes que van a ser estos de acá, ¿no? Listo, entonces vamos a tener primero 3z menos por menos va a ser más, ¿no? Más 6. Acá vamos a tener más por más va a ser más, ¿no? Y tenemos 2. Listo, acá vamos a anotar. Sigue, ¿no? 0,0 no hacemos nada. Listo, lo siguiente que voy a hacer es realizar las operaciones, ¿no? Acá tenemos 3x. Anotamos entonces el 3x, no se opera con nadie. Acá tenemos menos 4 más 1, lo que vendría siendo menos 3, ¿no?
Listo, por este otro lado vamos a tener lo que sería 3y, no se hace nada. Tenemos menos 1, menos 6 va a ser menos 7, ¿no? Y por último acá tenemos entre z más 6 más 2 positivos, entonces va a ser 6 más positivo, 6 más 2, 8. Listo, ya está operada esa parte. Bien, ahora lo que procede a hacer va a ser, parece hemos hecho esto, ¿no? Vamos a igualar de igual forma, como acá tenemos 1, 2 y 3, acá también tenemos 1, 2 y 3. Entonces, de esa forma va a venir componente, ¿no? 1 vamos a igualar con este 1 de acá, este 2 con este 2 de acá, y este 3 con este 3 de acá. En ese entendido, ¿qué es lo que nos va a quedar? Va a ser, vamos a tener 3x, 3x menos 3 igual a 0. Y para allí vamos a tener 3y menos 7, que va a ser igual a 0. Por último, 3z más 8, que va a ser igual a 0. Listo, acá tenemos tres ecuaciones, de las cuales podemos despejar las incógnitas, ¿no? Entonces, despejando el x, vamos a tener de esta forma, 3x y va a ser igual. Acá tenemos menos 3. Cuando pasa al otro lado, pasa con signo cambiado, ¿no? Lo que vendría siendo positivo. No lo anotamos, directamente anotamos a 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que nos va a quedar? Va a ser x, que va a ser igual a 3. Lo que está multiplicando acá va a pasar a dividir, ¿no? De esta forma. 3 entre 3. Entonces nos va a quedar que x es igual a 1, ¿no? Listo, ya tenemos el valor de x. Para allí hacemos lo mismo. Entonces, vamos a tener 3y que va a ser igual a menos 7. Pasa al otro lado con signo cambiado, lo cual vendría siendo 7 positivo. Decimos entonces, y va a ser igual a 7. Lo que está multiplicando, sabemos que pasa a dividir, ¿no? Entonces vamos a tener de esta forma 7 tercios. Listo, una vez que tenemos estos 7 tercios, y hemos hallado el valor de x y de y, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta hallar? Es el valor de z. Para z decimos entonces z, y este 8 va a pasar multiplicado con signo cambio, ¿no? Lo cual viene siendo negativo, menos 8. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Va a ser z, que va a ser igual a menos 8 sobre 3, ¿no? Porque está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pedía el ejercicio? Revisamos acá. Acá está, ¿no? Hallar un vector X, ¿no? Esto es lo que no sabíamos. Pero acá ya le habíamos designado valores, ¿no? Estos tres valores de acá son estos mismos de acá, ¿no? Esto. Pero acá ya, una vez que ya hemos encontrado estos valores, directamente no vamos a poner X y Z, ¿no? Para nuestro X. Lo que les quiero decir es que hemos dado valores para nuestro vector X de esta forma, ¿no? X, Y, Z. Pero nosotros ya hemos hallado esos valores. Entonces, ¿qué es lo que vendría siendo nuestro vector X? Para X habíamos hallado 1. Anotamos entonces ese 1.
Para y acá está 7 tercios. Y por último para z menos 8 tercios, ¿no? Listo, entonces este sería el vector que se estaba buscando. Entonces esta sería nuestra respuesta, ¿sí, no? Ya hemos hallado lo que nos pide encontrar. Entonces nuestro ejercicio estaría resuelto, ¿no? Bien, entonces continuando con nuestro avance, vamos a ver también lo que vendría siendo el producto vectorial, ¿no? Muy utilizado en los siguientes temas que van a ir viendo. Producto vectorial, ¿no? Directamente vamos a ir al ejemplo. Vamos a tener, en este caso, dos vectores. Un vector U y nuestro vector U va a estar definido por sus componentes 2, menos 1 y 1. Y vamos a tener un vector B. En este caso, nuestro vector B tiene sus componentes menos 3, 1 y 1. Listo, ya está. Entonces, tenemos que hallar el producto vectorial entre U y B, ¿no? Entonces, procedemos a la resolución del ejercicio. Vamos a volver a copiar, ¿no? U producto vectorial, el vector B, ¿cuál va a ser un determinante, ¿no? Ver. Ya, esta forma. Sabemos, ¿no? Bien que en esta parte va a ir los componentes en I, en esta parte componentes en J y en esta parte componentes en K. Listo. Por otro lado, otro dato importante para que más adelante sepamos, esto siempre va a ser positivo, esto va a ser negativo y esto va a ser positivo. Y tenemos nuestros vectores, en este caso, el vector U, anotamos en la parte superior al vector U. Y nuestro vector U es 2 menos 1 y 1, ¿no? Y para que se den mejor cuenta y se ubiquen, esto es I, ¿no? Esto es J y esto es K. De igual manera, ¿no? Esto es I, J y K. ¿Listo? ¿No? Entonces vamos a anotar tal y como nos dice. Para ahí tenemos el 2. Para J menos 1. Y para acá tenemos 1. Listo. Luego seguidamente vamos a anotar nuestro vector V, ¿no? Y nos dice menos 3. Menos 3 entonces. Para J tenemos 1. Y para acá también tenemos 1. Listo, esto va a ser igual. Ya, entonces, de esta forma vamos a resolver. Entonces acá nos va a dar un valor y este valor va a ser de la diagonal principal. Luego viene el negativo para la diagonal secundaria que nos va a dar otro valor. Y eso va a ser para los valores en dirección J.
Y como les había dicho acá, ¿no? Esto es positivo, este de acá. Luego le sigue lo que vendría siendo negativo, ¿no? Anotamos que es en menos, es negativo, para los valores en J, ¿no? Acá me estoy confundiendo, no es J, ¿no? El primero siempre es I. El segundo ya es J, ¿no? Acá para no confundirnos con el signo, vamos a ver un corchete. Y acá vamos a tener el resultado de la diagonal principal. Signo negativo para lo que nos dé en la diagonal secundaria. Y esto pertenece a los componentes de la dirección J. Bien, por último, para los componentes en dirección K nos dice positivo. Notamos entonces positivo. Y acá de igual forma, ¿no? Como hemos hecho acá, vamos a tener paréntesis. Acá va a venir el primer producto menos el segundo, ¿no? Y acá vamos a poner la dirección K, ¿no? Bien, entonces para esto, ¿cómo lo vamos a resolver? Cuando utilicemos la dirección I, en este caso esta dirección de acá, esto de acá, ¿no? Como estamos utilizando esto, no vamos a utilizar su columna. ¿Ya? Esta columna de acá, va a quedar, ¿cómo se dice? Va a quedar anulada, ¿no? Va a quedar restringida. Lo único que vamos a aplicar, o lo que nos va a quedar en este caso va a ser desde aquí, ¿no? Esto nos va a quedar, solamente esto. Ese va a ser un otro determinante, ¿no? Anotamos entonces ese determinante menos 1, 1, 1 y 1. Ahí está. Eso es para I, ¿no? Para J, cuando estemos utilizando J, se va a anular lo que vendría siendo su columna. Nos va a quedar simplemente desde acá hasta acá, ¿no? Sin tomar en cuenta esta parte del medio, lo que es la columna J. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Este 2 y este 1. Entonces, anotamos 2, 1. Y este menos 3 y este 1 de acá. Menos 3 y 1. Listo. Y anotamos acá que esto es para J. Para acá lo mismo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a anular lo que vendría siendo la columna en dirección K. Nos va a quedar desde acá hasta acá, ¿no? Esta parte. Notamos entonces, va a ser 2, 2, menos 1, menos 3 y 1, ¿no? Menos 3 y 1. Vamos a hacerlo para que se vea mejor. Esto es menos 3. Y esto es en dirección K. Listo, ¿no? Una vez que tenemos esto, acá podemos resolver más fácil, ¿no? Para I, nos dice, para hallar este primer producto, vamos a hacer lo que vendría siendo este, ¿no? El producto de la diagonal principal, ¿no? Que viene siendo menos 1 por 1. Menos por menos, menos por más, perdón, va a ser menos, ¿no? Y 1 por 1 sabemos que es 1. Listo, para la diagonal principal, para la diagonal secundaria, como ya les he dicho, acá ya lo he notado, ¿no? No se olviden de anotar siempre, ¿no? Cuando realizamos la diagonal secundaria viene el signo negativo, muy importante, ¿no? Signo negativo, y recién viene lo que vendría siendo el producto de la diagonal secundaria. Acá tenemos 1 por 1, ¿cómo va a ser? 1, ¿no? Listo, para direcciones ya lo tenemos, para J nos falta. Acá vamos a aplicar lo mismo, ¿no? Diagonal principal y la diagonal secundaria.
Acá entonces tenemos 2 por 1, va a ser 2. Signo negativo. Y acá tenemos menos por más, menos. Menos 3 por 1 va a ser menos 3, ¿no? Y ese signo no tienen que confundir con este signo. Este signo es muy aparte de este signo, ¿no? Y cuando hagamos operaciones van a ir cambiando, ¿no? Los signos. Y por último tenemos para acá, de igual manera, ¿no? La diagonal principal, la diagonal secundaria. Para la diagonal principal tenemos 2 por 1, lo que va a ser 2. Y para la diagonal secundaria, menos por menos, más 3 por 1, 3 positivo, ¿no? Listo. Ya lo hemos resuelto esa parte. Acá tenemos menos 1 y acá tenemos menos 1. Este menos por más va a ser menos 1, ¿no? Para que no nos vamos a notar de esta forma. Menos por más va a ser menos, ¿no? Y menos 1, de esta forma. Y acá tenemos. Y acá anotamos, vamos a tener el signo negativo, el corchete. Y acá tenemos menos por menos, es más, ¿no? Más 3. Esto es en dirección J. Y por último acá vamos a tener 2. Menos por más, menos, ¿no? Menos 3 en dirección K. Y lo vamos a hacer para que no nos confundamos, ¿no? Siempre en paréntesis. Listo. Bien, acá simplemente nos quedaría operar. Tenemos menos 1, menos 2. Menos 2 en dirección Y. Aquí tenemos 3 más 2 va a ser 5 positivo, ¿no? Vamos a tener 5 positivo. Y este menos por más va a ser menos 5 en dirección J. Acá tenemos más 2 menos 3, lo cual va a ser menos 1, signo del mayor. Y más por menos es menos. 1 no lo notamos porque se subentiende, directamente anotamos K. Y listo, ya hemos hallado el producto vectorial entre los vectores. Ahora tal vez se pregunte, ¿no? Si los vectores al principio eran de esta forma, y ahora por qué el producto vectorial no sale de esta forma, ¿no? En esa parte solamente vendría siendo como notación, ¿no? Vale decir esto, que esto es igual a esto. Menos 2, menos 5 y menos 1. ¿Ya? Entonces estos dos son lo mismo. No cambia, ¿no? Solamente esto ya está anotado con sus direcciones. Y como habíamos dicho acá arriba ya le hemos dado sus direcciones, ¿no? Y J acá. Y acá abajo va lo mismo, ¿no? También vamos a poner I, J y K, ¿no? Menos 2i, menos 5j y menos k, ¿no? Ya, se va a acabar el tiempo.